Bueno, pues ya vamos a dar inicio a otra a dar continuidad a este proceso de formación. Mm, En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Esperanza Uribe Álvarez. Ella es gerontóloga, maestra en medicina social. Su línea de investigación es envejecimiento y salud y actualmente trabaja sobre el tema de desarrollo de capacidades de las personas adultas mayores en la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar. Gracias, Esperanza. Vamos a dar inicio. Recuerden que todas sus dudas las podemos ir resolviendo aquí en el chat. En algún momento, si quieren compartir, va a ser mediante levantando la mano o de igual manera en el chat vamos a ir recabando sus comentarios y dudas. Gracias, Esperanza. Bienvenida y bienvenidas a todos. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a todas, a todos que continúan con nosotros en este trabajo de este proceso formativo para la atención para el bienestar de las personas adultas mayores. El día de hoy, como ustedes saben, hemos propuesto abordar el tema autonomía y funcionalidad de las personas adultas mayores. Este tema va a ser muy importante y es un preámbulo para el trabajo que realizaremos esta semana, en donde arribaremos a tratar de abordar y de detallar las cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento activo y saludable, que como saben es la propuesta más importante que se trabaja ahora a nivel tanto regional como a nivel mundial para la atención del envejecimiento poblacional y de las personas adultas mayores. Esta sesión tiene como objetivo que podamos reconocer la importancia de la autonomía e independencia de las personas mayores a fin de promover acciones preventivas de la dependencia y que también de esta forma podamos intervenir sobre los factores de riesgo, que son las posibilidades que tenemos frente a nosotros para poder atenuar esta condición que padecen, que viven, que experimentan millones de personas en el mundo y, por supuesto, en nuestro país, que seguramente ustedes día con día, cuando realizan las visitas, ubican a personas adultas mayores que están con algunas condiciones que del todo no les permiten vivir pues con toda la bonomía, digamos, esta situación, este momento de la vida que es la vejez. Vamos a revisar tres cuestiones básicas para esta sesión, que es la autonomía, independencia, la funcionalidad, y vamos a echar un vistazo al abordaje que hace la Organización Mundial de la Salud hacia las capacidades de las personas adultas mayores. Quisiera empezar revisando un poco el panorama que tenemos en México sobre la discapacidad de las personas mayores. En el año 2020, en el año 2020, sí, en medio de este panorama que vivíamos de pandemia, pues se efectuó este censo y se ubicó que 3.3 millones de personas mayores padecían esta circunstancia de discapacidad o algún problema o condición mental. Podemos observar en la gráfica que es 45% de las personas que viven con discapacidad, que son personas de 60 y más años. Entonces vemos que es un núcleo importante de las personas con discapacidad, pero aquí tenemos que tener en cuenta que no necesariamente por la situación de vejez que ellas tienen es que cursan esa condición, que puede haber personas que sufrieron una discapacidad desde edades más tempranas o que ellos nacieron con esa condición y que ahora pues pasan a formar parte de la población de personas adultas mayores. Para la encuesta nacional para el sistema de cuidados, que como ustedes saben, este es un tema también muy trascendental, un tema que se está trabajando arduamente y que también hacia allá van los esfuerzos tanto de muchas instituciones como de organizaciones y de la propia población por la demanda, necesidad e importancia que tienen los cuidados. Se realizó en el año 2022 esta encuesta
en la que se refiere que 65.2% de las personas mayores con discapacidad o dependencia recibían cuidados en sus propios hogares. Esto ya nos plantea ciertos desafíos, ciertas demandas para tratar de organizarnos de una manera diferente, tanto en los hogares como en las comunidades, en los territorios, para poder satisfacer esa demanda de cuidados. Tengamos en cuenta que la mayor parte de las veces en estos momentos que estamos tratando de edificar esta estructura que permita brindar al propio Estado los cuidados, facilitar, comprometerse en la satisfacción de esta necesidad de cuidados, que actualmente las familias son quienes asumen estos trabajos. También como parte de esta panorámica que nos dio el Censo de Población y Vivienda, el Consejo Nacional para la Población y Vivienda, la CONAPO, revisó justo esta condición que habían declarado las personas que participaron en el censo. Y ahí ubicaron, como se puede observar, que cerca por ciento de las personas mayores, tanto de estados como Guerrero y Oaxaca, presentan al menos una limitación, discapacidad o problema o condición mental. Es importante, pues los invito, está la información estadística para que se acerquen a ella y revisen las situaciones, las condiciones que tiene la población con las que día a día ustedes tienen esta cercanía, atienden, porque entonces nos está hablando de la pertinencia de redireccionar ciertos esfuerzos para poder apoyar a la comunidad, para poder atender a las personas y pues lograr nuestros objetivos que siempre son el que podamos dar estas respuestas, podamos el generar bienestar, podamos construir este andamiaje social que nos está demandando la población actualmente. Va a ser importante que reconozcamos sí, ciertos cambios que transcurren en la etapa de envejecimiento, pero como ya decía, cuando hablamos de situación de discapacidad o de limitaciones que cursan las personas, no necesariamente estas llegaron en la etapa de la vejez, pudieron haber tenido inicios en etapas previas de la vida o en el transcurso de la vida y que sin embargo sí van a representar un mayor reto para las personas mayores en estas etapas. Y por supuesto, al representar esto una condición importante para las personas, también lo representa para nosotros como servidores públicos que estamos pues obligados, que es pertinente, que es oportuno, que nuestras acciones vayan siendo principalmente adecuadas a las circunstancias de las personas. Vamos a ubicar que durante esta etapa de envejecimiento, los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo van a tener cambios a partir de desgaste, a partir del proceso natural que han tenido, pues, de la vida. Y estos cambios, bueno, son individuales, es decir, como ya se había mencionado acá, el envejecimiento lo vamos a cursar de manera distinta cada una de las personas y esta diversidad se va a ver impactada por las determinantes sociales, es decir, por las cuestiones económicas, culturales, políticas, religiosas incluso, y va a dar cuenta de cómo ha sido nuestro transcurso de la vida. Es decir, si nosotros hemos sido personas que nos dedicamos a hacer cierto oficio y que estamos expuestos a altas temperaturas o a temperaturas muy bajas, pues todo eso va a tener un impacto en la etapa de envejecimiento, ¿no? Esos cambios se van a dar de manera así paulatina, pero van a tener una expresión muy particular, muy específica durante esta etapa. Estos cambios también que ocurren se relacionan con las transformaciones biopsicosociales que ya se mencionaba, esta triada de lo biológico, lo social, lo psicológico,
que pues también va a dar un acento, va a dar cierta complejidad para lo que tiene que ser nuestro acercamiento como servidores. O sea, no podemos ver a las personas simplemente como pues entes naturales y ya, sino que ocurre una complejidad porque somos parte de una cultura, porque estamos inmersos en una sociedad y todo ello va a dar un carácter, una forma, una característica que pues se va a poner de manifiesto durante el envejecimiento y a lo largo de la vida, pero de manera muy particular durante la etapa de envejecimiento. Y también, por supuesto, no hay que dejar de lado los factores epigenéticos, toda nuestra composición ya genética, la carga que traemos, y que esto también, sin duda alguna, pues se va a impactar por nuestros propios hábitos, nuestra cultura, nuestro clima. Toda esta tríada, decía yo, de lo biopsicosocial, pues le va a dar un acento y una característica a la etapa de envejecimiento. De manera en que se expresan estos cambios, se habla de que hay una disminución de la masa muscular, hay aumento de grasa corporal, un adelgazamiento de la piel y, por ejemplo, en la boca, pues las papilas gustativas van a perder cierta sensibilidad, digamos, cierta percepción de ciertos sabores, alimentos, pues esto va a modificarse, también se va a producir menor saliva y todo esto va a tener otras repercusiones, va a generar otros cambios. De manera visible, pues podemos observar que va a minorar la movilidad intestinal, la movilidad de las personas en general y también la absorción alimenticia va a ser deficiente. Entonces, justo estos cambios, estas expresiones, nos están llamando a tener cierto tipo de actitud, de atención, de acercamiento a la situación de las personas adultas mayores. Estos cambios es muy importante tener en cuenta, ya mencionaba, que ocurren de forma individual. Aunque tienen una expresión, digamos, general, todas las personas son susceptibles, en unas más, en otras menos, dependiendo pues de su ubicación, de su historia, de su condición, de la salud que han tenido, del proceso de envejecimiento también que han tenido. Y es importante entonces mencionarlo. Vamos a entrar a hablar en adelante de las circunstancias que tienen que ver con la autonomía, que permiten también la independencia de las personas adultas mayores, y vamos a ver cómo claramente podemos deslindar este proceso de envejecimiento natural con todos estos cambios, con todos estos matices, estas características, lo vamos a deslindar de esa visión que se tiene del envejecimiento como una enfermedad, como una situación de desventaja, como esta situación de fragilidad per se. Y vamos entonces a ubicar que sí hay un tipo de envejecimiento que se define como patológico, porque a este envejecimiento se suma el cursar cierto tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicos degenerativas. Y este envejecimiento, entonces, sí se dice que es patológico, que se diferencia de un envejecimiento que se cursaría de manera normal, porque ya va a tener otro tipo de demandas, otro tipo de atención que merezcan las personas a las que esta condición, esta etapa de vida, se suma estas cuestiones que se han ido sumando por su propia condición. Vamos a ubicar también ciertos factores de riesgo durante el momento de envejecimiento, como pueden ser las caídas, ya mencionaba, las enfermedades crónico-degenerativas, el deterioro cognitivo que puede tener cada persona, unas más, otras menos, y una situación de depresión que podría ocurrir o estar presente.
Entonces, ahora hasta aquí hemos diferenciado o hemos hablado del envejecimiento, hemos referido estos cambios que se tienen, pero sí les he subrayado que es muy distinto de hablar de un envejecimiento como una enfermedad, que no lo es. Las enfermedades se pueden sumar a esta etapa como en cualquier otra, pero la condición sí que tenemos ya en nuestro sistema, en nuestra estructura corpórea, pues es diferente y entonces requiere cierto tipo de una atención diferente, específica para el momento. Bueno, quisiera hablar entonces de la autonomía como la capacidad que tienen las personas para la toma de decisiones sobre la propia vida. Es decir, es esta condición que tienen las personas mayores para poder definir su propio proyecto, para poder estructurar el arreglo familiar que le conviene, el vivir con la familia, el vivir de manera apartada, el vivir con la pareja o el dejar de vivir con la pareja. Estas decisiones tienen que ver con la autonomía de la persona. El hecho de definir quién maneja sus ingresos. Esas son cuestiones que tienen que ver con su autonomía. El tipo de arreglos que tendría que generarse para sus cuidados. ¿Quién debería cuidar a la persona? ¿Quién desea a la persona que sea quien asuma sus cuidados? Entonces tiene que ver con la capacidad para la toma de decisiones sobre la propia vida. Y de manera paralela, las personas pueden gozar de esta capacidad o tienen la capacidad para ser independientes y que se relaciona, se vincula con el desempeño, realización de las propias actividades para la vida. Es decir, el tener la posibilidad, la capacidad, la habilidad de poder realizar los actos que merecen o que requiero para mi propio autocuidado. Bañarme, vestirme, calzarme, preparar mis alimentos, tender la cama, asear la casa, el domicilio. Estas son actividades que para poder ser realizadas están obligándome, o más que obligándome, están requiriendo que ponga en juego esta capacidad de ser independiente. Entonces, hay que tener muy en cuenta que mientras la autonomía, sobre todo, se va fomentando desde la niñez, la autonomía va a ser una capacidad que voy a potenciar sobre todo en la etapa de la juventud, como lo pueden ver en el gráfico. Ya que tengo cierta maduración, ya que pasé el proceso de adolescencia en el que hubo cambios en mi cerebro, en el que pude cierto conocimiento, ciertas experiencias de cuando se vivió la niñez, es en la etapa de juventud, en la adultez, cuando se va potenciando esta capacidad de autonomía. En tanto que la independencia, que también se empieza a cultivar, se empieza a fortalecer, se empieza a desarrollar desde la infancia, esta llega, digamos, a la cúspide durante la adolescencia, cuando ya la persona, el adolescente, el niño o niña, el adolescente, es capaz, por ejemplo, de prepararse sus propios alimentos. Es capaz en esa etapa de poder marchar a la escuela, tomar un transporte, hacer una llamada. Es capaz de eso un adolescente porque ha conquistado esa capacidad de independencia. Puede realizar los actos para su vida propia. Si tiene sed, puede acercarse, servirse agua, beberla. Pero en contraparte vamos a ver cómo la independencia puede ocurrir que vaya en disminución, que decline esa capacidad durante la etapa de la adultez o de la ancianidad,
como mencionaba, como producto o como resultado del proceso de desgaste que va teniendo nuestro propio cuerpo. Esto no significa que a todos nos va a ocurrir de la misma manera, que todos la vamos a cursar igual, que hay una edad donde no, esto no ocurre así, decíamos, es individual, tiene que ver con esas determinantes sociales de la salud, con ese propio recorrido que cada uno hace durante el transcurso de vida. Pero aquí me gustaría que entonces les mencionaba, si bien la autonomía tiene que ver con esta capacidad para decidir sobre la propia vida y la independencia sobre la realización para los actos de la propia vida, que se requieren para la propia vida, aunque haya una marcha en paralelo y llegue un punto donde la independencia tiene un avance, nos vamos habilitando mucho más rápido para ser independientes, pues puede ser en ciertas etapas donde vayamos teniendo una disminución de esa capacidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta al respecto, algún comentario. No sé, Cintia, si estás en el chat. Sí, no, espera, hasta ahorita no tenemos comentarios y preguntas, yo creo que podemos seguir. Recuerden que aquí los podemos leer, entonces si tienen algún comentario pueden escribirlos para que les podamos dar seguimiento. Muy Listo, bien, espera, bueno, pues continuamos. entonces gracias, estamos atentos y pues les reitero la invitación que ya hacía Cintia. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la funcionalidad de las personas mayores. Aquí habría que retomar dos conceptos que la propia OMS ha propuesto, la propia OMS refiere en la clasificación internacional del funcionamiento, donde se establece que el funcionamiento tiene que ver con los cambios en los sistemas que ya se mencionaban, cambios en nuestras funciones y en las estructuras de nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestro aparato óseo va modificándose, va teniendo ciertos cambios. Nuestro aparato respiratorio también tiene sus funciones se modifican al llegar a cada una de las etapas, ¿no? Pero es paulatino y ya cuando llegamos al momento de envejecimiento, a la etapa de envejecimiento, pues ya tenemos una resultante de todos los años que hay detrás. Bueno, entonces este funcionamiento tiene que ver con estos cambios en los sistemas, pero también tiene que ver con las actividades y la participación. Aquí quisiera mencionar que cuando se habla de las actividades y participación, se habla de la capacidad y desempeño para realizar estas funciones que realiza el propio cuerpo, que realizamos nosotros. Esta participación, en este caso, tiene que ver con la realización de nuestras propias funciones vitales. Con la participación tiene que ver con estas funciones que yo realizo para mi propia vida, con el hecho de respirar, de alimentarme, de hacer una caminata, todas estas capacidades y realizaciones son las que abarca el funcionamiento. Y estas funciones, se habla que es un término genérico y tiene que ver con una interacción. Como vamos a ver aquí abajo, como podemos observar, tiene que ver el funcionamiento con la condición de salud y los factores contextuales. Estos factores contextuales tienen que ver con el propio entorno que hay en donde vivimos, en nuestra comunidad, en nuestro país, tiene que ver ese funcionamiento. Ese funcionamiento puede o se realiza en el marco de la propia condición de salud que tiene una persona y también en el marco de ese ambiente donde ella vive, en esa comunidad donde se desarrolla, donde, no sé, puede ser una zona urbana, una zona rural, y que cada una tiene ciertas condiciones, ciertas características que
pues van a ser coadyuvantes o que pueden ser más bien demeritorias quizá de la condición propia de salud. Y esta misma clasificación de funcionamiento también nos avisora sobre la discapacidad. La discapacidad definida como la ausencia de un funcionamiento biológico y físico normal y que se expresa a través de deficiencias, que son problemas en las funciones o estructuras del cuerpo. Esto es decir, que, por ejemplo, si nuestro aparato, nuestro sistema respiratorio tiene cierto desgaste ya y no tenemos la posibilidad de oxigenarnos adecuadamente, pues esto ya está marcando una deficiencia. Ujú. Hay limitaciones de la actividad que tienen que ver con las dificultades para el desempeño, realización de actividades. Por ejemplo, estas limitaciones, por ejemplo, el no escuchar bien, el escuchar poco, el no tener claridad de lo que escucho sería un tipo de limitación. Y también se habla de estas restricciones en la participación, que ya mencionábamos que son problemas que se pueden tener al involucrarse en las propias realizaciones para la vida. Es importante mencionar que tanto los funcionamientos como las capacidades, pues estas deficiencias o esta disminución que puede tener estas limitaciones no necesariamente vienen en la etapa de envejecimiento, porque ya mencionaba, cualquier persona, ya un niño, un joven, puede tener esa condición desde su nacimiento o puede haber tenido algún percance, algún accidente, alguna situación producto de del curso de alguna enfermedad que le ha dejado esta como secuela, una deficiencia, una limitación o que le restringe el participar. Pero para el caso que nosotros trabajamos con las personas adultas mayores que estamos atendiendo esta situación, pues hay que hacer notar la importancia que tiene diferenciar estos términos y sobre todo ponderar que están en constante vínculo, en constante relación o que es el marco, la propia condición que tienen las personas y los factores contextuales. De manera que vamos a también aquí a ubicar una cuestión que tiene que ver con la diversidad funcional y que se refiere a los diferentes estados tanto de salud como funcionales que tienen las personas mayores. Y entonces aquí hablamos de esta diferenciación, de esta individualidad que ya se mencionaba, donde cada persona a partir de su propio curso de vida, de su propio transcurso, va a vivir de manera distinta la vejez. Y de ahí que haya personas que pues acaso tengan una limitación como el poder tener ahora, por ejemplo, la vista cansada, pero hay personas que no tienen ningún tipo de limitación y que transcurre su envejecimiento de una manera más activa, más saludable. Vamos a denominarle así. Un segundo, hay aquí un poquito de ruido. Una disculpa aquí con los vehículos aéreos. Perdón. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tanto estos funcionamientos, estos cambios en nuestros propios sistemas, estas probables discapacidades que pueda cursar una persona, tienen que ver también en paralelo con la condición que se tiene, la condición de salud y con los factores ambientales, con el ambiente tanto físico, social, la actitud que tienen las personas frente a las personas adultas mayores es parte de esos factores contextuales. Es parte, por ejemplo, de incluirlas o de excluirlas, es parte de reconocerlas o de discriminarlas y que eso va a tener
un impacto, eso va a tener un vínculo con su propia situación de salud. A veces no lo vemos, no lo tomamos en cuenta, pero eso ocurre. Bueno, vamos a entrar un poquito más a detallar el tema, por ejemplo, de las limitaciones, que se habla de dificultades que pueden tener las personas para el desempeño o realización de sus actividades. Estas limitaciones pueden ocurrir cuando se puede ver, pero se usa lentes. Entonces, rebaso esa limitación porque me es posible el realizar las actividades básicas, las actividades instrumentales, sin mayor obstáculo. Con el uso de los anteojos es posible el poder poner en juego el desempeñar, el realizar esa capacidad. Oír usando un aparato auditivo, caminar, subir o bajar, recordar cuestiones que tienen que ver con la vida presente, con la vida pasada, concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse. Estas serían algunas de las dificultades que podrían tener las personas. Y vamos a ver que siempre y cuando estas limitaciones no afecten la funcionalidad, las personas pueden cursar un envejecimiento con autonomía, pero recuerden, si estábamos hablando de las actividades que realiza para la vida propia, va a cursar su envejecimiento con independencia. Y en algunos casos podemos ubicar esta independencia, estas actividades, a partir de la funcionalidad que pueden tener las personas, es decir, si son independientes o son, por el contrario, dependientes. Y en caso de que sean dependientes, aquí vamos a ubicar que hay ciertos niveles de esa dependencia, que es muy leve, puede ser moderada o puede ser severa esa dependencia. Y esta funcionalidad que nos va a dar, la funcionalidad nos va a dar cuenta de la dependencia que pueden o no tener las personas. Y hay un conjunto de escalas, de pruebas, de instrumentos que nos van a permitir observarla a través de la realización de actividades básicas de la vida diaria, que son estas actividades personales que tienen que ver con el cuerpo, lavarme los dientes, peinarme, asearme, comer yo sola, beber sin ningún tipo de ayuda, salir al baño o trasladarme de la sala a mi habitación. Todas estas son actividades básicas de la vida diaria. Y las actividades instrumentales de la vida diaria que tienen que ver con el mantenimiento del hogar independiente, tienen que ver con el poder tender la cama, el poder responder al teléfono, el poder usar el teléfono, el poder pagar cuentas, ya sea que me traslade al banco o que desde algún aparato yo haya aprendido a hacerlo, haya desarrollado esa capacidad y lo realice. Estas son actividades instrumentales de la vida diaria. Cada persona adulta mayor podría estar en capacidad de realizarlas, pero como ya se mencionaba, a partir de ese desgaste, ese transcurso de vida, puede ocurrir que tenga algún tipo de deficiencia, alguna limitación que me impida realizar estas actividades y que por tanto requiera algún tipo de asistencia o ayuda, algún tipo de apoyo. Y a partir de esta funcionalidad podríamos ubicar si las personas están cursando alguna situación de dependencia. La dependencia aquí me parece bastante importante el puntualizar que es una noción compleja, que no se puede simplemente determinar o de manera como en blanco y negro si una persona es dependiente o no, porque tiene que ver, ya mencionábamos, tanto el propio curso de vida, los factores ambientales y tiene que ver en esto esta determinación social.
estas cuestiones económicas, sociales, psicológicas, entre otras, que pueden interferir, que pueden influir en perder la funcionalidad. Y es importante aquí entonces que en la medida en que las personas puedan cursar alguna situación de dependencia, ya mencionaba que hay niveles, entonces los podemos nosotros compensar a través de un andamiaje, a través de elementos que estén a la mano en ese entorno. Y ahí, por ejemplo, ahora me viene a la mente cuando se habla, por ejemplo, de las ciudades amigables con las personas adultas mayores. Puede haber personas que tengan dificultades para movilizarse, pero si en la comunidad pues hay banquetas o está bien, hay, no sé, por ejemplo, espacios para las personas con discapacidad, hay rampas, pues esto va a permitir que las personas, aunque cursen cierta dependencia, ellas puedan aún seguir participando en la comunidad, puedan seguir viviendo su vida. Aunque la vejez, el envejecimiento haya traído consigo diferentes cambios de sus propios roles, de su propia condición de vida, de su propia situación en la comunidad, en la sociedad, puede seguir, claro, siendo parte, siempre y cuando nosotros seamos capaces, tengamos la posibilidad de generar estos ambientes, estos entornos que sí les permitan el seguir participando. Y ahí yo creo que hay bastantes experiencias que ustedes podrían comentarnos. Así que si hay alguien que quisiera aquí darnos algún ejemplo o algo, sería importante. Bien, pues se habla de prevenir la dependencia, que es algo muy importante. Veíamos en las primeras cifras que de cerca de 3,5 millones de personas que cursaban una situación de dependencia, el 45% eran personas mayores. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta dependencia? Bueno, pues habría que tomar en cuenta la higiene personal de las personas, la alimentación balanceada y rica en fibras, la higiene del sueño, que va a ser muy importante en todas las etapas, pero sobre todo en esta de envejecimiento, el beber suficiente agua, el tener un seguimiento médico y odontológico, el recibir las inmunizaciones adecuadas, necesarias, la realización de actividades físicas, el participar en la comunidad y las redes de apoyo. Como ustedes pueden observar, todos estos elementos, todas estas situaciones que yo he nombrado, vamos a ponderarlas en esta etapa de envejecimiento, pero solo ponderarlas, porque realmente si nosotros lo visualizamos, estas condiciones son importantes en cualquier etapa de la vida. En cualquier momento es necesario tener el sueño suficiente, el descanso suficiente que me permita realizar las actividades día a día. El mantenerse hidratados, el tener esta asistencia médica, el saber sobre nuestra condición de salud, el realizar acciones preventivas, como es estas vacunas. Entonces, quiero ponderarlo y creo que también de aquí nosotros podemos establecer justamente el, el hecho de darle esta visión que tenemos del envejecimiento, de fragilidad, de dependencia, de limitación, porque no es así. Estas son algunas acciones que pueden prevenir, que pueden ayudar a anticipar ciertos escenarios, ciertas cuestiones. Pero también me gustaría hacer notar que para que puedan llevarse a efecto estas acciones, no solo dependen de las propias personas, en el caso de las personas adultas mayores, requieren de otro tipo de acompañamiento. Y hablo no solamente de las familias, sino de nosotros como servidores públicos, que si hablamos de que las personas beban suficiente agua, a veces es así como, bueno,
y hay agua potable en su comunidad, en su casa, en su espacio, tiene que comprar garrafones de agua potable. ¿Cómo va un adulto mayor a conseguir ese satisfactor? ¿Cómo va a poder acceder al agua? Entonces, parecieran como que yo les decía, en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, es importante realizar estas acciones, pero sí les llamaba para poner énfasis para el caso de las personas adultas. Por ejemplo, la realización de actividades físicas. Estas tienen que ser bien planeadas, deben ser adecuadas para la condición de cada persona, porque no se trata de que juntemos todos los adultos mayores y realicemos la misma actividad, porque probablemente alguien necesite tener mayor cuidado de su ritmo cardíaco, o alguien no tiene ya la posibilidad de mantenerse de pie 20 minutos para realizar la actividad. Entonces, esta tiene que ser diferenciada. Otro punto, por ejemplo, la alimentación balanceada y rica en fibras. Ahí tendríamos también algunas cuestiones donde nosotros podríamos abonar como servidores públicos. Uno, hablando, por ejemplo, simple, y que es información que tenemos todos acceso pronto, por ejemplo, del plato del buen comer. Sí, ahí está y tengo la información, pero como adulta mayor, ¿cómo puedo salir y hacer las compras si cerca a mi domicilio, a mi comunidad, no hay un centro de abastecimiento? O puedo ir al centro de abastecimiento y tener lo necesario para poder acceder a esa alimentación balanceada. Pero ¿qué pasa si no tengo la posibilidad de preparar los alimentos o no hay alguien que los prepare? Entonces, yo creo que ahí me gustaría que el día de hoy en el Padlet ustedes puedan compartirnos, puedan aportar, sobre todo en esta idea de la prevención de la dependencia. ¿Cómo estos elementos pueden ser atendidos a partir de las acciones que ustedes realizan día a día en las visitas con las personas adultas mayores? Porque todos estaríamos de acuerdo en que son importantes, en que son necesarias, pero si nos ponemos a reflexionar sobre las cuestiones que tienen que ocurrir para que las personas adultas mayores puedan tener acceso a esa higiene personal, puedan tener acceso a esa agua potable, si cuentan con ella. Si nos detenemos a pensar en eso, seguramente podríamos ubicar algunos obstáculos, podríamos contar algunas experiencias que ya hemos tenido para compartir y apoyar a que las personas puedan satisfacer esas necesidades, pero también a partir de esta revisión, de esta reflexión, de esta sesión, podrían ustedes tener algunas ideas para poder acercar, para poder hacer posible la realización de estas medidas. No sé si hay algún comentario, si alguien quiere hacer alguna aportación. Hay una manita levantada de Norma Santibáñez. Sí, Ay, perdón, buenos días. Es que mi buen día. audio creo que no estaba bien. Bueno, buenos días. Yo soy de la región de Tlalpan, de la Ciudad de México. No sé si entre en esto. He tenido muchas personas que están como en abandono. Justamente, pues no sé, nosotros aquí no tenemos como un lugar donde dirigirlas. Sufren un poco de abuso porque hay gente, vecinos que los acompañan, por ejemplo, a cobrar o algo así, pero es gente que pues ya está muy mal, que los traen casi casi a cobrar, pero no sé si de aquí puedan decirnos de algún lugar donde los podamos dirigir o cómo los podemos apoyar para que ellos pues tengan pues sí, ahora sí, igual que algunos que tienen familia, que no tienen un lugar digno donde estar, o sea, su apoyo lo cobra la familia y ellos están en pleno abandono. Muy bien, Norma. Pues ahora, si me permites, yo quisiera dejar tu inquietud al final y yo le pediría Sí, sí, sí.
a la compañera Adriana Ambriz si ella nos puede dar alguna luz para poder dar seguimiento, atender la situación que Norma nos comentas, que probablemente algunas personas más estén pasando por ello. Entonces, Sí, muchas gracias por la aportación y la vamos a retomar al gracias y final. perdón por si no entraba aquí en esto, pero yo ya la tenía así porque son varias personas, entonces sí me inquietaba ver eso porque pues sí veo la situación y pues es doloroso verlas así, pero pues perdón si no entraba en este tema, pero pues sí no quería dejar que se me pasara. De hecho, No, ahorita no, como pues hay atención a la gente y esto, estoy en un poquito en la conferencia y esto, pero tengo atención también. no, lo entiendo y muchas gracias. No, Pues gracias a es la intención, el generar el intercambio, el ubicar estas cuestiones que tenemos pendientes, estas cuestiones que son urgentes y que si no se externan, parece que solo ocurrieran en un espacio, pero que son compartidas. Entonces creo que es el espacio, sí, y nada más déjame retomarlo al final para continuar por este lado. De eso se trata, de cómo nosotros nos vamos involucrando y gracias a ti, Norma, y que pareciera que estábamos distantes nosotros cuando yo les mencionaba estas condiciones, estas cuestiones que tienen que ver con prevenir la dependencia, pareciera que únicamente recayeran las personas adultas mayores, pero no. Estas acciones de prevención de la dependencia nos involucran a todos, involucran a la familia, involucran a las comunidades, involucran a nosotros como servidores públicos, involucran al Estado por el compromiso, por el reconocimiento que hablamos de los derechos de las personas, pues aquí encajan todos ellos, ¿no? Esta inclusión de las personas y cómo vamos construyendo socialmente estas estructuras, estos andamiajes, yo les llamo, para que las personas puedan cursar este momento de la vida a partir de tener estos satisfactores. Entonces, pareciera así, es como simple, que todos lo sabemos y pues sí, súper necesarios. Todos coincidiríamos en que es importante realizar actividades físicas, pero cómo cada uno de nosotros nos involucramos, como cada uno de nosotros en nuestros propios quehaceres, podríamos intervenir para lograr que una persona adulta mayor o que un grupo de personas adultas mayores pueda realizar esas actividades físicas y entre todos contribuir a la prevención de la dependencia. Bien. Gracias, Esper. Tenemos otra mano levantada. Bárbara ¿Sí? Alexis. Bueno, también comentar que los adultos mayores, desafortunadamente ya lo había escrito, también llegan a ser imposibilitados por los mismos hijos, ya que ellos, desafortunadamente, en ocasiones son los que hacen todos los trámites por ellos, o simplemente ya no les permiten pagarse, ya no les permiten hacer ciertas cosas porque están grandes. O sea, si bien es cierto que mucho tiene que ver los adultos y lo que comentaba esta Esperanza, también nosotros, incluso, y ya lo decía ella, como funcionarios públicos, como hijos, como nietos, a veces también nosotros hacemos muy dependientes a los abuelos porque creemos que ya no pueden hacer ciertas actividades. Y sin embargo, pues no es así. Yo creo que tiene que ver, sí, de ellos, a lo mejor pues tener ciertas capacidades de ser funcionales, pero también depende mucho de nosotros poder ayudarlos a que ellos se hagan útiles en todo lo que tienen que hacer. De la misma manera, bueno, no sé, yo creo que a varios nos ha tocado que cuando vamos a hacerles un trámite, por ejemplo, la esposa es la que todo les hace. Tú traes la identificación, traes esto, y la esposa todo les anda haciendo, o sea, como si el esposo fuera el hijo, o viceversa. A veces también el esposo pareciera que la esposa es la hija y todo le hace. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también con, socialmente hablando, con todo lo que está alrededor del adulto del que estemos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tendríamos que decir que también depende mucho de nosotros, no solamente como hijos, como nietos, sino como funcionarios, poder darles la oportunidad a los adultos de tratarlos como otra persona más,
y no, por ejemplo, los términos de mamita, papito, yo sé que es a lo mejor con, pues no sé, con cariño, ¿no? Como para que ellos se sientan como bien atendidos, pero yo creo que no, desde ahí también nosotros tenemos que plantear que somos servidores, que somos funcionarios públicos y que tenemos que tratarlos como cualquier otra persona que llega a pedir información o hacer algún trámite. Ya, gracias. Gracias, Bárbara, gracias por tu intervención. Y efectivamente, cuando hablábamos de esta situación de la discapacidad y la funcionalidad, hablábamos de la propia condición que tienen las personas, de su propia condición de salud, y también hablábamos de los factores ambientales. Hablábamos del entorno, del ambiente físico y les mencionaba del ambiente social. Y es hacia allá donde ubico el comentario que te agradezco que nos hiciste, porque efectivamente pareciera que estas condiciones, estos determinantes que van a intervenir en una situación de dependencia, de poca independencia, de poca autonomía de las personas, pareciera que viene de fuera o que viene de la propia persona, pero no es así. Ocurre que también nosotros como red social, como familiares, como vecinos, estamos siendo parte de limitar, estamos siendo parte de que se pueda deteriorar esa propia autonomía, esa propia independencia que tienen las personas, en tanto nosotros estamos siendo un obstáculo, una limitante que impide que las personas puedan realizar las actividades. Entonces, agradezco mucho tu comentario y nos permites entonces el visualizar hasta dónde, como ya se mencionaba, nosotros somos coadyuvantes para la situación, para que las personas puedan continuar desarrollando esa capacidad, poniendo en práctica, realizándola, o hasta dónde somos también un obstáculo, una limitante que lo que va a provocar es que vaya disminuyendo. Esto que se menciona de los hijos, de los hijos sobre todo ubicaba, o de los esposos, de las parejas de las personas, pues aquí habría que tener en cuenta hasta dónde esto es algo, la actitud de estas personas hacia los adultos es algo que los limita, o hasta dónde ya llega a circunstancias, a situaciones que tendrían que ver con maltrato. Entonces, habría que distinguir eso y tomar en cuenta para ver cómo es la forma que podemos actuar para resolverlo. Y aquí creo que lo que mencionabas, Bárbara, sobre las personas que llegan y que son el acompañante quien da la información, entonces creo que es importante ahí que nosotros como servidores públicos preguntemos a la persona si puede responder, si quiere responder, si tiene la capacidad para hacerlo, si nos escucha bien, si puede ver el formulario, el formato, si lo puede firmar o si requiere algún tipo de asistencia. Y que en caso que él mencione que sí, que requiere la asistencia, que entonces esta persona debe decidir quién debe prestarle ese apoyo, ese acompañamiento. Entonces, desde ahí nosotros volvemos a forjar esa capacidad que tiene la persona reconociéndosela, haciéndolo eso, que sabiendo que es la persona de derecho, que es la persona adulta mayor, el sujeto que va a recibir la atención y que en función de él estamos nosotros brindando un servicio, prestando una información, una atención, y por parte de la familia, del vecino, del acompañante, es solo eso, un acompañante, porque el que toma la decisión, al que nosotros reconocemos como persona autónoma, independiente, es la persona adulta mayor. Bien, pues entonces, les reitero que esta tarde en el Padlet, por favor, reflexionemos sobre esta prevención de la dependencia, como cada uno tenemos injerencia en cada una de estas acciones. Ahora me gustaría, sí. Hay otras dos manos levantadas. Muy No sé bien, si entonces les damos espacio o espacio. seguimos.
¿Sí? Sí, les podemos dar el espacio. Ok. Oscar Isidro y después Patricia Aguilera. Muy bien. Adelante, Oscar, te escuchamos. Hola, Oscar. Te escuchamos muy bajito. Si quieres acercarte lo más posible. No, otro poquito tal vez, si conseguimos escucharte. Creo que sí. A ver, hagamos el intento. Para recordar el trabajo que se propone de hacer el director, ¿no? Y tiene que ver con esta que han comentado, acerca de Oscar, disculpa, creo que tenemos mucha dificultad para que sea claro lo que tú nos comentas. No sé si quieras, si sea posible como un poquito más adelante o al final, antes de finalizar la sesión, que puedas intervenir. Sí, no se escucha. No, sí, Le damos la palabra a Patricia. por favor. Adelante, Pati Aguilera, te escuchamos. Patricia. Parece que no. Creo que no. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces ahora refiriéndonos a cómo la propia Organización Mundial de la Salud enmarca estas cuestiones que ya revisábamos sobre la funcionalidad, la independencia, la autonomía y la discapacidad por la que podrían cursar las personas adultas mayores. Este enfoque que propone la OMS lo lanza a partir del trabajo que se hace sobre el envejecimiento y la salud. Entonces, aquí la OMS nos menciona una tríada también que tendría que ver para el desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores. Estamos hablando aquí de la capacidad intrínseca y de la capacidad funcional que tienen las personas. Todas las personas tienen estas capacidades. El punto aquí va a ser revisarlas, va a ser observar cómo las desarrollamos. La capacidad intrínseca abarca las capacidades que tiene la persona como parte de su propia estructura corporal, fisiológica, anatómica. Son todas esta composición que tenemos, perdonen, es esta composición misma que nosotros tenemos como personas, como hombres, como mujeres, este conjunto de estructuras que tenemos van a integrar esta capacidad intrínseca. Y vamos a tener, o nosotros, no es que vamos a tener, vamos a estar en un entorno, en un espacio, ya sea de la familia, en un ambiente de nuestra comunidad que tiene ciertas características, el entorno. ¿Cómo es? Ya les mencionaba yo, es un espacio rural, un espacio urbano, es un espacio que tiene ciertas características, ciertas condiciones. Tenemos en el entorno, por ejemplo, ciertos servicios o carecemos de esos servicios. Todo ese conjunto que conforman el propio ambiente es al que vamos a reconocer como entorno. Y cuando se logra poner en marcha, cuando logramos integrar esta capacidad intrínseca de la persona con el entorno, entonces vamos a poner en juego nuestra capacidad funcional. Es decir, vamos a observar cómo la persona entra en marcha, la persona
se activa, logra las realizaciones para la vida en ese entorno. A eso se refiere por la capacidad funcional. Y recordábamos que al inicio, más o menos, hablábamos de una diversidad funcional que daba cuenta de la diferencia, de la, digamos, unicidad que tiene cada persona y que cada una va a serle propia cierto conjunto de capacidades. Es decir, que como mujer que vivo en una zona urbana, que he pasado varios años de la vida teniendo cierto tipo de rutina, que a lo mejor viviendo en esta zona urbana tengo posibilidad de ejercitarme diariamente o tal vez no, porque el espacio de la urbe, el entorno donde yo habito, no me permite el salir a hacer caminatas porque no hay banqueta, porque el piso está a desnivel, porque es inseguro, porque no hay luminarias, pues esto va a estar interfiriendo en la capacidad funcional que yo desarrolle, pueda desarrollar o la capacidad funcional con la que yo curse mi etapa de la vejez. Entonces, sí quisiera que retomáramos lo que habíamos observado sobre la funcionalidad, la propia condición de salud que tenían las personas, el entorno, y la OMS nos lo presenta de manera que en esta tríada se pone en juego, entran en interacción cada uno de estos elementos y nos va a diferenciar a cada uno a partir de esas posibilidades que vamos desarrollando, de estas capacidades que vamos realizando o de estas capacidades que nosotros tenemos, nuestra capacidad intrínseca, pero que van disminuyendo, van aminorándose, van mermando, digamos, porque no entran en juego con ese entorno que me impide. O por el contrario, existe un entorno en el que yo puedo el desarrollar, el potenciar esas capacidades y acrecentar mi capacidad funcional. Esta visión me parece muy importante porque logra rescatar esa complejidad de la que hablábamos, como sujetos biológicos, psicológicos, sociales. Entonces, creo que si nosotros lo ubicamos desde esta visión de las capacidades, vamos a lograr el dar respuesta adecuada. También vamos a lograr el ubicar a las personas sí como sujetos de derechos y no solamente como cuerpos o como viejos que tienen unas condiciones vinculadas con un conjunto de nociones totalmente erróneas e incorrectas. Bueno, la propia OMS cuando habla de estas capacidades de las personas, de esta capacidad funcional de las personas, establece también ciertos niveles. Cuando las personas tienen una capacidad alta y estable, cuando hay un deterioro de la capacidad y cuando hay una pérdida considerable de la capacidad. ¿Resultado de qué? Resultado de esa interacción que tuvimos con el entorno y con el propio desarrollo de nuestra capacidad. Y aquí vamos a tener como ejes estos objetivos, que es fomentar y mantener la capacidad y resistencia de las personas, invertir, detener o moderar la pérdida de capacidad y compensar la pérdida de capacidad. Este modelo que se nos propone, les mencionaba yo, me parece que rescata toda esta complejidad y nos permite observar en justa medida lo biológico, lo psicológico, el componente social. Una disculpa, hubo ahí un fallo por el internet, una cuestión aquí ajena, pero ya estamos acá. Bueno, estábamos refiriendo este modelo de capacidades que
plantea la OMS, en el que señala estos diferentes momentos, periodos, de acuerdo al curso que tenemos. Y mencionaba yo que el primer momento que habla sobre esta capacidad alta y estable, segundo, en este modelo que habla cuando nosotros tenemos esta capacidad alta y estable que les mencionaba yo, no percibimos las conductas de riesgo, estas enfermedades que van apareciendo y que tanto damos atención a ello o lo dejamos que pase como inadvertido, que no prestamos atención o que no consideramos que sean conductas de riesgo. Por ejemplo, acá en la ilustración estamos viendo una persona que está comiendo antojitos, botanita, está sentado. Ahí tiene él su capacidad alta, no cursa ninguna situación, ningún deterioro, ninguna limitante. Pero el riesgo es que continuar con ese hábito, con esa actitud, pues puede generar un deterioro de la capacidad. Y vemos como esta persona continúa con el antojito, sentado, viendo el televisor, y de eso continuar puede llegar la pérdida considerable de la capacidad. Esto es muy ilustrativo, pero sí me gustaría, es ilustrativo a fin de que podamos comprenderlo, pero sí me gustaría que consideráramos que es una serie de circunstancias que, como ya veíamos, tienen que ver con el propio individuo, pero que tiene que ver con el ambiente y que en este ambiente, pues también va de la mano la condición biológica, social, psicológica de las propias personas. No sabemos por qué circunstancia esta persona está frente al televisor, puede estar muchas horas, por qué goza de tantas horas, por qué no hace otras actividades, eso no lo sabemos. Lo que estamos observando es cómo puede haber unas conductas de riesgo que pueden conllevar a la pérdida considerable de la capacidad. Cuando ocurre esto, entonces se establecen estos objetivos que ya mencionaba: fomentar, mantener la capacidad y resistencia, invertir, detener o moderar la pérdida de la capacidad o compensar la pérdida de la capacidad una vez que ésta ya ha disminuido, que ésta se ha perdido. Ahora, entonces, en respuesta a esto, ¿qué podemos hacer o qué es recomendable realizar? Por ejemplo, cuando se tiene la capacidad alta y estable, lo más recomendable sería, perdonen, reducir los factores de riesgo, fomentar hábitos saludables. Entonces, aquí vemos a estas personas que están llevando una hidratación, una alimentación sana, una persona que está en el aseo bucal, que mantiene su boca con salud. Estas respuestas van a permitir mantener la capacidad y resistencia. Eso es muy importante. ¿Qué otras medidas se sugerirían? Bueno, pues detectar tempranamente estas condiciones, y mencionábamos también importante como estas eh, conductas preventivas, el asistir a seguimiento médico. Cuando estamos, por ejemplo, en un periodo de deterioro de la capacidad, que ésta empieza a disminuirse, bueno, pues se puede tener como respuestas el tratar este deterioro, el recibir asistencia médica, el emprender acciones que permitan dar énfasis al autocuidado. Por ejemplo, estas personas están haciendo ejercicios, están haciendo actividad física, no están sedentarias, y a partir de esto ellas podrían detener, moderar la pérdida de capacidad. Y cuando se está en un periodo donde ya la capacidad se ha limitado, se ha disminuido, se ha perdido, entonces va a ser importante el poder tener apoyos, tener acceso a ciertas intervenciones
que permitan mantener la capacidad intrínseca. Recuerdan que hablábamos de esta capacidad intrínseca como esta composición fisiológica, esta estructura que tenemos en nuestro cuerpo que nos va a permitir la realización de diversas actividades. De manera esquemática, tenemos este modelo. Disculpen. Entonces, veíamos en estas ilustraciones este modelo que habla de un periodo, un momento donde la capacidad es alta y es estable, un segundo momento donde el deterioro de la capacidad deviene y que de continuar en ese propio ritmo puede llegar a la pérdida considerable de la capacidad. El objetivo entonces, a partir de estas metas que se pueden tener en cada uno de los momentos, en cada una de las situaciones de las personas, es fomentar, mantener la capacidad, detener, moderar la pérdida y compensar la pérdida de la capacidad a través de estas respuestas que se plantean. Por ejemplo, en el primer momento, cuando la capacidad es alta y estable, que el objetivo sería mantener esa capacidad, fomentar la resiliencia con conductas que mejoren la capacidad mediante el fortalecimiento de habilidades personales y creación de relaciones. Aquí se está subrayando estos elementos del ambiente, del entorno, que tienen que ver con el hecho de convivir, de socializar, de ser parte de la red, de tener contacto con las demás personas. En el momento del deterioro de la capacidad, el tipo de respuesta nos conduciría a mantener la masa muscular, que mencionábamos que es de los cambios importantes que se pueden notar ya cuando nos conducimos o cuando estamos en la etapa de envejecimiento, mantener una buena nutrición. Y aquí yo llamaría la atención sobre este planteamiento que se hace de implementar programas multidimensionales en los entornos de atención primaria a la salud. Entonces, subrayo esto porque mencionaba que cada una de estas acciones no podemos pensar que de manera individual, aislada, cada persona las va a hacer, sobre todo que nosotros como servidores públicos tenemos una capacidad también, una atribución, una facultad para poder influir en estas necesidades, en estos vacíos, ya sea porque podemos intervenir directamente con ellos o porque podemos llamar la atención sobre lo que está necesitándose, sobre lo que se requiere y tratar de vincular esfuerzos, generar mecanismos para dar respuesta a las personas y que puedan, entonces, para este caso decíamos, detener o moderar la pérdida de la capacidad. Y como respuesta, en este momento, en este periodo de riesgo, de desafío, donde las dificultades ya para realizar las tareas básicas son importantes, entonces las acciones estarían dirigidas a compensar esa pérdida de capacidad a través, por ejemplo, de intervenciones para recuperar y mantener la capacidad intrínseca, que esto implicaría, digamos, las anteriores, ¿no? Tener una buena alimentación, reducir factores de riesgo, fomentar hábitos saludables, pero acompañado de esta atención al tratamiento de las causas fundamentales del deterioro de la capacidad, la atención médica, otro tipo de asistencia para la rehabilitación y que también tendría que ver con el acceso a la salud. Hay momentos donde, o momentos no, hay casos, hay circunstancias donde pues ya lo que se requeriría es un tipo de cuidados específicos, los cuidados paliativos al final de la vida. Me parece que si nosotros cerramos con este esquema, podemos recuperar el planteamiento que hacíamos desde el inicio, donde hablábamos de la autonomía que tienen las personas para decidir sobre su propia vida, es decir, la autonomía, la capacidad que tienen para establecer el momento en el que deban
replantear la ruta de la vida o no la ruta de la vida, la ruta de este proceso que va en detrimento o que quiere potenciarlo, y para ello nosotros necesitamos coadyuvar, ayudar con la información que demos a las personas, con la orientación, y hablábamos también de la independencia como esta capacidad que tiene para la realización de las propias actividades de la vida. Entonces vemos acá a las personas que están en el proceso de autocuidado o en llevar ese autocuidado a través de una higiene personal. Y reitero, me parece que es importante ubicar lo complejo que tiene cada una de estas situaciones y donde nosotros como servidores públicos tenemos el espacio para llamar la atención, para intervenir, para modificar, acompañar a las personas. Yo cerraría aquí la sesión. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna opinión que quieran compartir. Creo que este es el momento para ir cerrando y reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente a estas condiciones. Ay, Si alguien quiere participar, a ver, aquí 3 manitas. Patricia Aguilera, después Neftalí. ¿Los escuchamos? Adelante, Pati. Parece que no. No, Neftalí. Neftalí, Héctor, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, adelante. Sí, no sé si en algún otro de los módulos se va a abordar la parte de la sexualidad en adultos mayores. Yo creo que es una parte importante también a tocar, porque parecería que la edad significa quedar asexuados. Y es algo que forma parte de todas maneras de la edad, y se puede seguir disfrutando en adultos mayores. No sé si en algún módulo más adelante se va a tocar, pero sí quisiera dejar esto como un tópico en el que sí se debería profundizar. Gracias, Neftalí, Héctor. En este momento no lo hemos tenido presente para considerarlo, pero reconocemos la importancia del tema. Entonces, lo que podemos hacer es invitarte para que en alguno de los espacios que se realizan en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el INAPAM, que llegan a tratarlo, probablemente ya tengan algo, lo puedas acceder. Y pues también como parte de las sesiones que estamos realizando desde acá, desde la Dirección para el Bienestar y la Cohesión Social, lo retomamos y por supuesto lo compartimos. Te agradezco la intervención. Bueno, pues agradezco la aportación de Neftalí, Héctor. Sí, reconocemos la importancia que tiene el tema y repito, ya habrá el espacio para específicamente hablar al respecto, porque en estas sesiones que nosotros hemos iniciado aún no consideramos el tema, porque estamos dirigiéndonos más bien hacia las cuestiones más básicas ahora para la atención a las personas adultas mayores, pero habrá el espacio con toda seguridad para abordarlo. Habría una cuestión que se mencionó, yo quisiera retomarla, que hablaban sobre la cuestión de las personas adultas mayores que están solas y también el tema de personas que son los familiares quienes resuelven o quienes determinan el manejo de sus tarjetas, de sus ingresos.
Creo que esto ya mencionaba yo, habría que tener muy en cuenta cuando se trata simplemente de una condición donde se esté limitando a la persona y otra ya distinta cuando la persona está resultando maltratada. De ser ese el caso, creo que lo pertinente es continuar para que la persona quiera hacer ese reporte, que la persona quiera tomar otras medidas y entonces ahí realizar la tarea de ser un mediador, de ser un puente para que esto pueda desahogarse, pueda darse fin. Hace rato había Sí. una pregunta que Lucio Antonio López nos preguntaba a qué se refiere la higiene del sueño. La higiene del sueño, de acuerdo. Bueno, la higiene del sueño se habla a tener el buen hábito del sueño, pero también a revisar, a conocer la calidad de nuestro sueño. Es decir, que si dormimos las horas suficientes, si no se duermen las horas suficientes, ¿a qué se debe? Si aunque podamos dormir las horas suficientes, si nuestro sueño es reparador, si en la mañana nosotros nos sentimos con descanso, que nosotros nos sentimos con la energía, o cuando el sueño es insuficiente, digamos, o que no es con una calidad importante, pues amanecemos cansados, con falta de energía, no podemos desarrollar nuestras actividades. Y pasa que durante la etapa de envejecimiento hay esas alteraciones en el sueño, debido a veces a hábitos o a cuestiones de índole emocional, a cuestiones, sí, emocionales, que las personas están con preocupaciones, con inquietudes, con miedos. Todas estas cosas tienen que ver en que podamos desarrollarnos en el día a día o no. Entonces, una persona mayor que tiene deficiencia de ese sueño o que la higiene del sueño no es adecuada, necesita tomar medidas, porque entonces esto puede afectarla y limitarla para la realización de sus actividades, para la convivencia, se va a alterar sus horarios de comida, si está con poca energía, pues no va a poder realizar las actividades de vida diaria y tampoco pensemos que va a poder realizar algún otro tipo de actividad física, ¿no? Entonces, a eso es cuando nos referimos a la higiene del sueño y es una parte muy importante que hay que estar pendientes todo el tiempo, pero subrayo, en la etapa de envejecimiento se altera esta condición de sueño. Bueno, leo el comentario de Patricia Dolores Vargas que nos dice, en las comunidades hay personas adultas mayores abandonadas y viven solas. Podría ser una gran idea formar brigadas con nuestros vecinos para limpiar sus hogares y que vivan dignamente así, como crear compromisos para acercarles lo que necesitan en cuanto a sus alimentos y salud. De igual manera, visitarlos frecuentemente para darles acompañamiento, ya que muchas de las ocasiones al estar solos sufren depresión. Efectivamente, Patricia, creo que lo que tú mencionas sería muy importante por varias cuestiones. Primero, porque permite el dar atención a estas personas que están abandonadas, porque podría a través de esto ubicarse las condiciones en que están y ser incluidas. Ellas podrían ser partícipes de estas brigadas en el sentido de ir señalando qué se necesita en sus hogares o también para quienes sea posible el participar activamente, el tomar también un espacio en esas brigadas. Y otra cosa también que veo aquí que se potencia es el hecho de constituir una red de apoyo a las personas mayores. Creo que por todas estas cuestiones es muy aportadora tu participación y que también tendría que ver con el estado emocional de las personas. El tema de depresión también es un tema muy importante y también es una cuestión muy delicada en la que pues sí, ya se ven alteradas ciertas condiciones y ayuda el tema de incluirlas, ayuda el tema de acompañarlas,
pero sí hay casos en los que también esto tiene que ser tratado ya por un médico, porque esta circunstancia pues va creciendo toda vez que no se atiende, va creciendo y puede generar mayor limitación o discapacidad a las personas. Pero te agradezco mucho el comentario y efectivamente yo aquí enfatizaría el tema de constituir estas redes de apoyo y dar respuesta a las personas mayores. Nos hacen un comentario sobre la inclusión, que es parte importante para sentirse parte de la comunidad, ya que evita depresión y aislamiento. Esto a su vez nos permite estar al pendiente de cada uno. Así es. Esta es una parte fundamental porque ya hablábamos hoy de la importancia que tiene el entorno, de la importancia que tiene el ambiente y en este caso el ambiente social. Cuando nosotros nos volvemos receptores y atendemos a las personas, cuando vamos constituyendo, construyendo espacios desde lo social que permitan la inclusión, que den la posibilidad de que las personas sean autónomas, que den la posibilidad de que las personas sean independientes, porque probablemente las personas lo sean, pero si están ellas en su casa solas, pues difícilmente van a poder desempeñar, realizar esas actividades, potenciar esas capacidades hasta el punto en que vayan perdiéndose por esas cuestiones que pueden ocurrir, ¿no? El hecho de estar solo, de estar sin el nexo de la familia, de amigos, pues puede demeritar en la seguridad que tengan las personas hacia sí mismas y también eso va a disminuir la posibilidad que tienen de poner en marcha su autonomía. Hay un comentario más. Sí, señalan. Ojalá pueda crearse algún organismo por parte del gobierno para que es donde emanan las pensiones de adultos mayores para apoyar legalmente a quienes estén siendo violentados por parte de familiares o auxiliares que están cobrando por ellos y no les entregan su dinero. Considero que es una forma de violencia, así es, ya sea que se detecte por medio de brigadas, servidores de la nación o incluso que por su propio pie los beneficiarios acudan a hacer su reporte. Pues lo único que se hace es generarles la cancelación de su teléfono y un nuevo medio de cobro. Pero siempre queda impune ese acto, ese vil acto por parte de algunos auxiliares. Efectivamente, esto ya puede constituir un acto de violencia económica, de despojo hacia las personas y existen las instancias. Existen las instancias en algunas ciudades. Realmente tendríamos que, por ejemplo, sería importante que en ese directorio que ustedes van a generar, tomen ahí la pauta, tomen nota, compartan cuáles son las instancias en cada uno de sus municipios, de sus entidades, donde las personas adultas mayores pueden acudir para reportar estos casos de violencia, cualquier tipo de violencia. Entonces, hago énfasis aprovechando esto, que sí existen algunas instancias, en casos donde no exista, pues ahí estarían ustedes refiriendo la importancia, la necesidad, y entonces podría hacerse una vinculación de tipo institucional para atender estos casos. Hay otro comentario que dice, muy importante la información, ya que nos invita a ser empáticos con los adultos mayores, ya que tienen diferentes situaciones y poder comprenderlos, escucharlos y ayudarlos cuando lo requieran, además de detectar si están en situación de abandono o abuso. También la importancia del cuidado, prevención en cuanto a la salud, actividad física, autonomía e independencia. Gracias. Gracias a ti por tu comentario. Creo que estamos dirigiéndonos hacia el logro justo de irnos vinculando, de ir reconociendo vacíos, de ir avanzando en generar, en fortalecer la atención que se brinda. Sí, Adriana, te abrimos el micrófono para tu intervención. Listo, Adriana, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar al respecto y sobre lo que preguntaba la compañera Norma, si no me equivoco, hace un momento, de qué hacer con las personas adultas mayores que, vuelvo a recordar, hay que hablar de personas adultas mayores. La mayoría de las participaciones que he escuchado, hablamos de abuelitos. No son abuelitos, son personas mayores, por favor. Esto para ir creando una cultura nueva sobre la vejez y el envejecimiento. Entonces, los invito a eso. Entonces, al respecto de lo que comentaba Norma, decía que hay familias o incluso vecinos que acompañan a las personas mayores a sacar su pensión y que de ahí se nota o se puede evidenciar un abuso con respecto a las pensiones. Entonces, ustedes como personas servidoras de la nación y que trabajan en comunidad, creo que uno de los compromisos que tenemos es, yo les comentaba en mi presentación, es tenemos que conocer el entorno de las personas. Miren, tan solo no es solamente ver si abusan de ella, si está sola, si está abandonada. Hay que preguntarle a la persona si tiene familia, porque ella tiene derecho a los cuidados y eso está plasmado en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Las personas tienen derecho al cuidado, que ya hacía referencia a Esperanza en un principio de su presentación, pero que además quien puede ser o quien es responsable es la familia. Y muchas veces la familia existe y no se hace responsable. Entonces, hay que, como personas servidoras que estamos en la comunidad, hay que investigar eso. ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? Si tiene familia, ¿dónde está? Si hay teléfonos, ¿dónde la localizo? Para comentarles sobre la condición de la persona adulta mayor y que tienen que atender sobre su familiar. En el caso de que la persona adulta mayor diga, no tengo familia porque así lo decidí, no me casé, no tuve hijos, no tengo a nadie, esa persona, por supuesto que como mencionaba Esperanza, necesita de alguien más para realizar las actividades de la vida diaria, incluso para poder sacar su pensión, o para bañarse, o para levantarse, o alguien que le cocine, alguien que le limpie la casa. En ese sentido, esa persona no puede estar sola. Y lo que nos toca hacer como personas servidoras públicas es a ver dónde hay, aquí donde yo estoy trabajando, en la sección que a mí me toca trabajar, donde hay una residencia, donde hay un asilo que pueda yo ayudar a gestionar para que la persona pueda entrar, porque esa persona no puede estar sola. Entonces, no podemos dejar tampoco a los vecinos que se hagan cargo de ella, porque cuando se fastidian, porque ellos también tienen sus ocupaciones, esta persona llega a ser maltratada incluso por los vecinos. Entonces, solamente cuando la persona no tenga familia, nos toca buscar un asilo, un albergue, una residencia donde la puedan recibir. ¿Que cómo va a pagar la residencia? ¿Que cómo va a pagar el asilo? Bueno, pues cuenta con su pensión de bienestar, ¿no? Que en algunos lugares pueden recibirla como el pago para que ella pueda estar ahí atendida y que le puedan ofrecer los servicios para su cuidado. Ahora, que la persona tiene familia y que no ven por ella y que no le ayudan a satisfacer las necesidades de la vida diaria, bueno, tendrían que buscar en sus lugares donde ustedes están, en todos los estados del país, acercarse a los ministerios públicos y ver qué pueden hacer para levantar una denuncia. Se pueden hacer denuncias de dos tipos: denuncia por oficio y denuncia por querella, es decir, donde la persona adulta mayor puede ir y denunciar que no está siendo atendida. Pueden acudir también al DIF de sus estados. El DIF también tiene un área
que ayuda a ver a atender los maltratos que se ejercen hacia las personas mayores y darle seguimiento, ¿sí? Y hablar con la familia y ver qué pasa, cuáles son las razones por las que la familia no se hace cargo de la persona mayor. En la Ciudad de México, y esto respondiendo a lo que decía Norma, de que en la Ciudad de México, donde yo estoy en Tlalpan, ella decía, en el chat puse la dirección o el link del Instituto de Envejecimiento Digno, que atiende, incluso pueden entrar a la página y ver todo lo que hace ese instituto y de los servicios que brinda. Y uno de ellos es justamente visitar a personas que están siendo violentadas, tienen equipos ahí multidisciplinarios que pueden acudir a la comunidad, a la casa de la persona, ver qué es lo que necesita y darle una mejor atención. Que si la persona tiene familia y la está maltratando, que la persona dice, es que yo no puedo ir a levantar una denuncia. Bueno, nosotros como personas servidoras públicas, si nosotros no denunciamos eso, estamos haciendo caso omiso y el hacer omisión también es maltrato. Entonces, como personas servidoras públicas nos toca ir y denunciar que esa persona está siendo maltratada o que está siendo abusada económicamente o financieramente. Muchas veces las personas viven en su casa y las quieren sacar. Eso también hay que investigar. Si la casa donde vive la persona es de ella, porque muchas veces los hijos, las hijas, lo que quieren es quitarles la vivienda. Entonces, eso lo tenemos que denunciar. Entonces, para la Ciudad de México, aparte de este Instituto de Envejecimiento Digno, este, también hay 2 agencias especializadas que ya puse la dirección en el chat y me falta ahorita, voy a poner la segunda agencia que se encuentra en la colonia Doctores, en la calle de General Gabriel Hernández número 52, en esquina con Doctor Lavista. Ahí está la agencia especializada y también pueden acudir y ahí las personas hacer la denuncia. No se abre un expediente de investigación hasta que la persona diga, bueno, sí quiero que a mi hijo le levanten esta investigación. Entonces, que no tengan miedo de ir a denunciar, porque a partir de lo que se investigue de por qué razón está siendo abandonada esta persona, entonces se levanta una averiguación previa. Entonces, yo invito a los estados, yo no sé cómo están los estados en cuanto a la justicia hacia personas mayores, pero yo sé que algunos estados sí tienen agencias especializadas y también sé que pueden acudir al DIF y también sé que hay institutos de personas mayores en la mayoría de los estados. Acérquense a estos institutos, pregunten cómo les pueden ayudar para que se orienten. Y vuelvo a hacer hincapié, el directorio que les hemos pedido que hagan no es solamente de las actividades que realizan por ser parte de la Secretaría de Bienestar. Ese directorio debe de tener eso, que ustedes tengan ahí dónde está el Instituto de las Personas Mayores de Coahuila, de Guanajuato, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Zacatecas, dónde está el Instituto de Personas Mayores y qué otros servicios hay. ¿Cuántos asilos tengo en este municipio de Jerez, Zacatecas? ¿Cuántos asilos hay? ¿Son particulares? ¿Son de gobierno? Toda esa información es la que ustedes deben integrar en su directorio para que las personas mayores puedan hacer uso de él, ustedes también que puedan dirigir de acuerdo a las necesidades de las personas adultas mayores. Entonces, en un momentito más, me preguntan aquí que si en Hidalgo hay una agencia, eso les toca investigar a ustedes.
¿sí? Si hay una agencia, si hay un instituto. Miren, vayan investigando, pero es importante que ustedes hagan ese directorio de lo que hay en su comunidad. Ahora, el día de la próxima sesión de esta capacitación, la última sesión se va a hablar de servicios y ahí les vamos a ofrecer un catálogo de servicios a nivel nacional que ustedes pueden hacer uso de él para poder canalizar. Pero igual no tenemos todos los servicios que ustedes pueden conocer. Entonces, ustedes podrán enriquecer esa información. Entonces, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias y les toca investigar en sus comunidades qué es lo que hay. ¿Sale? Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias, Cintia, Esperanza. Les agradezco a todas y todo su paciencia y tiempo para esta sesión. Gracias, Esperanza. Gracias, Adriana. Y nos vemos el día miércoles, igual en punto de las 9 de la mañana. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Gracias a todas y gracias a todos. Gobierno de México.